Hoy día, hoy domingo, vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 2. Estamos terminando el capítulo 2. Hemos recorrido dos capítulos, ¿no? ¿Recuerdan? En el primer capítulo vimos quién es el autor del libro de Lucas, el autor, perdón, del Hechos, del libro de Hechos, el autor humano, que fue el médico Lucas. Y ahí vimos que no importa qué profesión tenga yo, qué oficio tenga yo puedo servir al Señor. Usted puede servir al Señor con su oficio. Usted puede servir al Señor con su profesión. No hay excusa para no hacerlo. Y más si usted está en contacto con personas, Dios le da un oficio, una profesión en la cual usted está en contacto con personas, con más razón usted puede hacerlo, porque la persona está allí con usted. Usted puede orar y aprender métodos de evangelización, cómo entablar una conversación sobre la Biblia, sobre las cosas espirituales, sobre la salvación. Es tan fácil, pero hay que aprenderlo, hay que ponerle empeño. Generalmente se empieza conversando de asuntos de la vida y luego se llega al punto de presentarle la necesidad espiritual. Y la gente está abierta cuando se muestra uno interés en ellos, ¿no? Entonces, conversamos y luego entablamos confianza y podemos hablarles sin temor al miedo. Hemos visto que en capítulo 1 el Señor dejó dos promesas. La promesa de que sus discípulos iban a recibir algo especial del Padre y que no deberían moverse de Jerusalén. Es decir, iban a recibir la promesa del Padre. Y cuando reciban la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, ellos iban a tener poder para ser testigos. Y esto nos enseña una cosa: no podemos abrir nuestra boca, hablar con poder si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no tenemos el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo necesitamos nacer de nuevo, el hombre necesita reconciliarse con su Creador, admitir que es pecador, que está perdido, irremediablemente perdido por sí mismo, que toda la esperanza está en Jesucristo. Y tiene que arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Jesucristo, recibirle como su Salvador personal para que sea hijo de Dios, para que tenga vida nueva, vida eterna, la paz de Dios, el perdón de Dios, y se convierta en un verdadero hijo de Dios, en un verdadero cristiano. Como le decía a la doctora que me estaba atendiendo una curación de los dientes, usted es cristiana, le dije, y me dice, todos somos cristianos. No, le digo, usted es hija de Dios, todos somos hijos de Dios. No, no, usted, eh, yo le dije que no, no todos, no, la Biblia dice que solamente los que reciben a Jesucristo en su corazón son hijos de Dios. Lo reciben por la fe, lo reciben oyendo y entendiendo el Evangelio, porque muchos oyen el Evangelio pero no entienden. Eso también nos enseña el Señor. Hay cuatro tipos de oyentes, ¿no? El que oye y no entiende, el que oye y entiende, pero no entiende lo que es el Evangelio de verdad. El que oye entiende, pero los afanes de este mundo marchitan su vida y neutralizan el poder porque no lo permite, porque está más afanado por las cosas temporales, más afanado por su trabajo, más afanado por su familia, por su vida, más afanado por cosas temporales que por su situación espiritual. Pero también hay personas que oyen, entienden y dicen, esto es para mí, y cómo puede ser relevante para mí, cómo me puede a mí afectar. Entonces, creo que aquí estamos los que somos de ese tipo de personas, ¿no? Pero hay que prestar atención. La palabra de Dios va a tener efecto en nuestras vidas cuando prestamos atención. Entonces, tenemos que prestar atención. Desde que creímos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Él mora en nuestro corazón, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Es Dios quien nos vivifica. Y en ese poder podemos nosotros vivir la vida cristiana. Estamos estudiando desde el viernes pasado en las células los mandamientos recíprocos, ¿no? Hoy lo vamos a repasar nuevamente porque así está establecido, verlo el día viernes y repasarlo el día domingo, porque somos tan olvidadizos, tan distraídos, que nos cuesta retener algunas cosas elementales. Y esto es elemental por los motivos que le voy a decir después. Entonces, en el capítulo 1 vimos la promesa que Dios iba a enviar
al Espíritu Santo a habitar permanentemente en su iglesia, es decir, no en cuatro paredes, no en edificio físico, material, sino en corazones de personas arrepentidas, de personas humildes que tienen fe en Jesucristo, creen su palabra y se esfuerzan para obedecer y dependen del Señor. Y la segunda promesa era la promesa de que Jesús va a volver. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. ¿Cuántos están esperando que Jesús venga? Que venga pronto, ¿no? Pero todavía tenemos una misión que hacer, predicar el evangelio. Él no va a venir si nosotros no estamos trabajando haciendo nuestra parte. No podemos decir, ven Señor, y estamos sentados sin hacer nada. Estamos trabajando y diciendo, ven Señor, Maranata, Cristo viene pronto. Porque cuando Él venga, va a establecer la justicia en este mundo, la paz, la verdadera paz y la verdadera justicia en el mundo. Pero ahora Cristo ofrece su paz a todo hombre y mujer que quiere tenerla en su corazón. Entonces, esa es la segunda promesa que Él hizo. Luego vimos que los discípulos se quedaron en Jerusalén 120 en el famoso en el llamado aposento alto. 10 días después que Jesús ascendió a los cielos, ¿no? Él envió la promesa un día como hoy, primer día de la semana, el día de Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas en el calendario festivo judío. Y no es por casualidad que sucedió la venida del Espíritu Santo el día de la fiesta de las cosechas. Era porque allí empezaba la gran cosecha de almas. Recuerdan que cuando el Señor llamó a Pedro y a los discípulos que estaban con él, a Juan, a Andrés, Jacobo, les dijo, vengan en pos de mí y les haré qué cosa, pescadores de hombres. Ese día ellos comenzaron la gran cosecha, se convirtieron en pescadores de hombres. Ahora tenemos nosotros que continuar siendo pescadores de hombres. Esa es nuestra misión. A veces pensamos que estamos en la tierra, ¿no? Bueno, para vivir, desarrollarnos, tener una familia, tener una profesión, hacer empresa o ayudar a la gente. Todo eso es bueno y tenemos que hacerlo porque tenemos que comer, que vestirnos. Algunos que tienen familia tienen que atender a su familia, tener una casa digna, ¿no? Para tener una calidad de vida. Pero sobre todo eso, nuestra misión principal en la tierra es ganar almas. No olvidemos eso. Nuestro trabajo principal es ganar almas para Cristo. Es hacer tesoros en los cielos. Entonces, tú debes continuar en tu trabajo, no abandones. Tú debes continuar en tus estudios, debes continuar con tu proyecto de vida, con tu familia, con tus hijos. Pero nuestra principal razón por la cual estamos aquí en la tierra todavía es para ganar almas. ¿Y cómo vamos a ganar almas? Dando un buen testimonio, ¿no? En nuestra vida personal, familiar, laboral, compartiendo el evangelio, invitándoles, haciéndoles el bien a las personas, mostrándoles el amor de Cristo, mostrándoles cómo se vive en Cristo, ¿no? No es la vivir en Cristo no es una vida de color de rosas. Creo que el cristiano es la persona que más problemas tiene, pero el cristiano tiene un gozo permanente que nadie le va a quitar. Podemos estar atribulados, podemos estar perseguidos, podemos estar angustiados, pero hay algo, un tesoro que está en nosotros, es Jesucristo morando por su Espíritu, y eso nos da gozo, nos da un gozo interno que puede sobrepasar cualquier vicisitud, cualquier lucha, cualquier tormenta de la vida, siempre y cuando nos aferremos por la fe a Jesucristo y sus promesas. Tenemos que creerle. No tenemos que correr al brujo, no tenemos que correr a la gente sin Cristo, no tenemos que correr al abandono, sino a Cristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro amigo, Él es nuestro hermano, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Divina, vino Dios mismo a habitar en sus corazones. Él mora en un nuevo templo, ya no en el templo de Jerusalén, ni en el local de la iglesia. Está morando en tu corazón. Pablo dice a los hermanos de Corintios, de Corintios, ustedes si acaso no saben
que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces nuestro cuerpo se convierte en un templo. Tenemos que pedir perdón por los pecados, santificar nuestras vidas en espíritu y carne, dice, ¿no? Entonces, tenemos cada día que levantarnos y pedir perdón al Señor. Tenemos cada día nuestro andar y pedir perdón. Acabamos de cantar un coro que debemos modificarlo, dice. En la lucha y en la prueba, el cristiano sigue caminando y solo se detiene para, pero no debe ser así. El cristiano no debe detenerse para predicar. El cristiano tiene que caminar predicando. Entonces, ese corito, ¿no? Hay que modificar esa parte. El cristiano no debe detenerse para predicar, sino debe estar caminando y debe estar predicando. Esa es la idea de la vida. Seguimos donde estamos, vamos predicando. Bien, entonces en el capítulo 2 vemos que viene el Espíritu Santo a morar en el corazón de los cristianos, de los discípulos de Jesús. Ellos son investidos o vestidos de poder de lo alto y solamente con eso ellos pueden ser testigos eficaces del poder de Dios. Hermanos, no podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Somos completos fracasos. Necesitamos el poder, echar mano de ese poder que ya está en nuestras vidas, que se llama el poder de Dios, el Espíritu Santo. Yo hacía el ejemplo en la célula, decía, nosotros somos como ese palito de fósforo, ¿no? Que usted lo aprieta y se quiebra, ¿sí o no? Tome un palo de fósforo, usted lo aprieta y se quiebra, frágiles, vulnerables. Pero Cristo es el clavo de acero. Si usted junta ese palito de fósforo, lo junta al clavo de acero, lo amarra con un hilo fuerte. A ver, trate de romper ese palito. No va a poder romper ese palito porque el poder está en quien está unido. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en, o sea, está junto a él, está dentro de, está con, nos convertimos ya no en vulnerables. Necesitamos humildemente aferrarnos a Cristo por la fe mediante la obediencia a sus promesas, la oración, la alabanza, la humildad. Y esta mañana vamos a ver cómo podemos nosotros vivir en medio de una congregación donde hay personas de diferentes edades, de diferentes estatus social, de diferentes niveles en educación, de diferentes gustos, de formaciones diferentes. ¿Cómo podemos nosotros desenvolvernos en la iglesia sin causar la división que el Señor quiere que evitemos? El Señor quiere que estemos mantenidos en unidad. Entonces, vamos a ver esta mañana cómo podemos nosotros mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Para eso el Señor nos ha dejado los mandamientos recíprocos, ¿no? En Efesios capítulo 4, puede abrir su Biblia ahí para leer conmigo. Efesios capítulo 4. Podemos leer juntos, dice del versículo 1 hasta el versículo 6. Yo pues preso en el Señor, leamos juntos, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todo y en todos vos. Correcto de su mayordomía cristiana, con sus oraciones, contribuir
apoyando a los obreros del Señor, estando cerca de ellos. Usted puede llevar personas a los cultos familiares. Usted puede llevar a decir a una persona que un hermano le puede explicar más el evangelio. Usted puede participar en visita a los hospitales, a las cárceles, o a otras damas, o a otros caballeros, a los niños, a los jóvenes. Tanta gente drogadicta en la calle, da mucha pena ver quién va a ir a ellos. Usted puede llegar a cualquier persona, usted puede hacer algo. Y Dios le va a usar a usted poderosamente. Usted puede ser un instrumento en su mano. Por ejemplo, en el cuerpo eh, no todos los órganos caminan. Para caminar sirven los pies, pero los pies no están solos, tienen dedos, y los dedos no están solos, tienen uñas, y los pies no están solos, tienen piernas, y las piernas tienen todo una armazón que les sostiene, y hay una glándula, se llama aquí la pituitaria, que nos mantiene con el equilibrio. Entonces, ¿cuántos órganos funcionan? Usted, con su presencia en el cuerpo de Cristo, puede ser esa bendición. Ahora, vimos cómo después que recibieron el Espíritu Santo, ellos fueron investidos del poder de Dios y pudieron salir a predicar sin temor a la muerte, sin temor al que dirán, porque sabían que su maestro había resucitado entre los muertos. Le vieron a Jesús vivo y eso les llenó su corazón de alegría, y con la presencia del Espíritu Santo les llenó de poder para predicar. Usted no va a poder testificar si usted no está lleno del Espíritu Santo, si usted no está pidiendo al Señor que le llene el Espíritu Santo, si usted no está obedeciendo al Señor, va a ser débil. Si usted está con el mundo, con la carne, Satanás, tiene que apartarse de todas esas cosas para consagrar su vida. No tiene que apartarse de las gentes, a menos que esas personas le estén incitando al mal. Usted tiene que ser testigo allí y tiene que ser correcto. Habrá persecuciones, habrá persecuciones. Habrá de repente burlas, habrá burlas, pero cuando usted es perseverante, la gente va a decir, él es diferente a mí, tiene algo que yo no tengo, yo también quiero saber y quiero tener aquello que él tiene. Entonces, el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tenemos que apartarnos de toda obra mala. Entonces, allí, cuando Pedro predicó el Evangelio de Cristo, el poder de la resurrección, el poder de la gracia de Dios, la obra vicaria de Cristo sustitutoria, que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados, el justo por los injustos, los hombres se arrepintieron y se convirtieron en 3,000 personas. Esas 3,000 personas se bautizaron. Mañana, Dios mediante, tenemos que realizar bautismo. Y como iglesia tenemos que apoyar a esos hermanos. Son miembros que se van a unir al cuerpo de Cristo. ¿Qué parte del cuerpo van a hacer? Entonces tenemos que unirnos en alegría, porque se van a añadir al cuerpo de Cristo, al cuerpo visible, a la organización, a la iglesia local, hermanos nuevos, a quienes tenemos que acompañarles. Imagínense si yo no voy al bautismo que mi iglesia programa, esos hermanos están solos y dicen, ¿y dónde están mis hermanos? ¿Acaso no les interesa el reino de Dios? Aunque sea solamente para la ceremonia y luego se vayan a hacer sus cositas que tienen que hacer. Yo quiero verles, hermanos, mañana en el bautismo, por amor al Señor y a esos hermanos que van a estar allí. Aunque no te guste ir a pasear o no tengas recursos, pero haz un esfuerzo por estar ahí. Yo sé que usted puede. Cuando se quiere, se puede. Pero la iglesia necesita estar unida en todo tiempo. Tenemos que estar caminando juntos. Tal vez como los hermanos que hoy no han podido venir hoy día porque están enfermos, no porque es en Juanes, sino porque están enfermos, se puede justificar, ¿no? Pero la iglesia tiene que caminar juntos. Si queremos hacer la voluntad del Señor, porque un día el Señor nos va a pedir cuentas, hermanos. Un día vamos a dar cuentas a Dios de lo que estamos haciendo aquí en la tierra como hijos de Dios. Y qué bonito sería darle cuentas con alegría. Llegamos pues y encontramos a la iglesia que se comienza a reunir, y vemos en Hechos capítulo 2 cómo era esta iglesia. La primera iglesia allá en Jerusalén, compuesta por más de 3,000 hermanos, personas que se habían arrepentido de sus pecados y habían puesto su fe y confianza en Jesús, y comenzaron a demostrar su fe mediante una vida de obediencia. Y el primer paso de obediencia que dieron fue el bautismo. El bautismo no salva, hermanos. El bautismo es un testimonio de fe, de identificación con Cristo, de algo que pasó en nuestros corazones. El bautismo para salvación es confesar nuestros pecados a Cristo y entregarnos a Él. Pero el bautismo en agua es un símbolo muy hermoso que todo ilustra cómo es ese proceso. La antigua vida, la muerte en Cristo, ¿no? La muerte de Cristo, nuestra muerte,
nuestra identificación, nuestra fe en su crucifixión, en su sepultura, al sumergirnos en el agua y al salir a novedad de vida, a la resurrección espiritual, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección y nuestra justificación para novedad de vida. Todo eso logró Cristo por nosotros en la cruz. Todo lo hizo Cristo, nada añadimos nosotros, ni un ápice. Nuestra parte es solamente creer y vivir esa fe, practicando los mandamientos del Señor. Esta iglesia comenzó a crecer, ya eran 3,000. Luego vamos a ver más adelante que se convirtieron 5,000 más. Entonces 3 más 5 son, ¿cuánto? 8,000. Pero vino la persecución y la iglesia se regó por todas partes, porque primero la iglesia era de Hechos 1:8, se convirtieron, pero después la iglesia se convirtió en la iglesia de Hechos 8:1. La iglesia fue perseguida, ¿no? Ahí solamente ellos pudieron salir a hacer la misión. A veces Dios tiene que provocar algo para salir de las 4 paredes o de salir de nuestra zona de confort para compartir el evangelio. De repente el Señor te va a llevar al hospital porque ya no quieres hablar en tu casa a nadie, te va a llevar al hospital para que allí hables a las personas que están alrededor tuyo, ¿no es cierto? O te puede dar la oportunidad de un trabajo con muchas personas, allí tú les puedes hablar, ya que tú no puedes hablar a los que están cerca de ti. Bueno, llegamos al capítulo 2, versículos del 42 en adelante, dice, mejor del 41, dice, así que los que con gozo recibieron su palabra, fueron bautizados y aquel día fueron añadidos a ellos como 3,000 almas. Miren esa gran cosecha. Por eso se llamó la fiesta de las cosechas. No era coincidencia que ese día empezara la iglesia con una gran cosecha de almas. Dios todo tiene planeado, hermanos. Dice su palabra que ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Él sepa. Todo está bajo su control. No te preocupes. Mira lo que dice el Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estas personas que se convirtieron, y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban ellos estudiando la palabra, escuchando la palabra, estaban teniendo comunión los unos con los otros. ¿Cómo tenemos comunión cuando estamos juntos? ¿No? En la reunión de la iglesia, en el partimiento del pan, también cuando hacemos el ágape y en las oraciones. O sea, cuando reunimos a orar, la iglesia tiene que ser una iglesia de oración. Y dice, resultado, vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Va a haber grandes cosas que el Señor hace en su iglesia cuando está unida. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, había desprendimiento, ya no había avaricia, había liberalidad, porque una de las cosas que un cristiano experimenta es que tiene ganas de compartir, porque él sabe que la salvación no tiene precio. Entonces lo que él puede dar es lo que dice Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? O se siente, Señor, yo tengo, no puedo darte más, pero tú has dado todo, yo te quiero dar algo. Entonces comienzas a compartir tus bienes con tus hermanos, no tienes miedo de hacerlo. El que tiene miedo de hacerlo es el mundano, porque él cree que se va a quedar pobre. Cuando el Señor dijo, no te dejaré ni desampararé, el Señor nunca nos va a desamparar. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Confiemos en el Señor, en sus promesas, no tengamos miedo. De gracia recibimos, de gracia damos, ¿no? Entonces el Señor está en control y la iglesia comenzó a ser liberal. Comenzaron a vender sus propiedades, a entregarlos a los apóstoles y los apóstoles comenzaron a repartir a los que tenían necesidad. Había mucha gente pobre, necesitada de comida, de alimento, de calzados. Entonces la iglesia estaba juntas y perseveraban, dice, unánimes cada día en el templo. Miren, importante eso, partiendo el pan en las casas, también en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había gozo, había alegría. Entonces, tomaban la cena del Señor juntos. Y luego dice, alabando a Dios. La alabanza es importante, hermanos. Estás triste, estás alegre, canta. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. En otra versión dice los que habían de ser salvos. El Señor añadía. El Señor va a añadir cuando nosotros hacemos nuestra parte. ¿Quiere que el Señor añada gente para ser salva? Esa es nuestra misión. Estamos aquí no para enriquecernos, sino para ganar almas para el Señor. Ahora, pero ¿cómo podía vivir esta persona? Mira, hubo problemas en el capítulo 6, dice que comenzaron a haber celos entre las viudas de los hebreos y las viudas de los griegos. Comenzaron a tener problemas. Entonces el Señor, a través de su espíritu, a través del apóstol Pablo,
comienza a escribir las cartas de cómo debe estar organizada la iglesia local, porque la iglesia local debe estar organizada para poder caminar juntos, así como el cuerpo está armonizado. Y llegamos a encontrar en la palabra de Dios que hay mandamientos que tenemos que poner en práctica en nuestra vida para poder vivir unidos en paz, haciendo la voluntad del Señor, para que Satanás no nos estorbe de predicar el evangelio. Estos mandamientos específicos que el Señor da a su iglesia, muchos no lo saben o lo han oído por allí. ¿Qué son los mandamientos recíprocos? Los mandamientos recíprocos son mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento, dados por el Señor Jesucristo a su iglesia, a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo iluminó, inspiró a los que escribieron el Nuevo Testamento para que ellos dijeran a la iglesia cuáles son esos mandamientos específicos que tenemos que practicarlos para poder nosotros vivir en armonía, para poder nosotros estar juntos. La iglesia necesita saber cuáles son estos mandamientos para mantener la unidad, para mantener el compañerismo, para mantener la confraternidad, para vivir practicando los mandamientos recíprocos que nos van a ayudar a evitar divisiones que puedan perjudicar el testimonio de la iglesia. Y los líderes tenemos que saber esto en primer lugar y enseñar a nuestros discípulos. Aquí hay una lista de 33 mandamientos. Yo voy a leer los mandamientos y me voy a detener en unos cuantitos porque el tiempo no nos da. Entonces, miren, los 33 mandamientos recíprocos que vamos a estudiar. Primero, estos mandamientos se llaman recíprocos, perdón, antes de eso, porque lo tengo que practicar yo y también lo tiene que practicar usted. A veces venimos a la iglesia y decimos, lo que el pastor está predicando es para ese hermanito que está ahí en la banca, dice, ¿no? Nunca decimos es para mí. Primero tiene que ser para mí. Yo tengo que practicarlo y esperar que mi hermano lo practique. Es recíproco. Yo tengo que darlo y tengo que esperar recibirlo, porque así vamos a funcionar. Porque yo solamente estoy dando y el otro no da, entonces viene el problema. A veces en consejería bíblica encontramos problemas y les hacemos sentar a los hermanos, les escuchamos sus problemas y les decimos, ¿y ahora qué van a dar? ¿Qué dice la palabra? Tienen que perdonarse, tienen que aceptar el perdón. Algunos no quieren aceptar el perdón, su corazón se endura y dice, le cuesta pedir perdón y eso pues hay que superar, por poner un caso. Vamos a ver cuáles son estos mandamientos que cada uno de nosotros en la iglesia local tenemos que practicarlo para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Veamos, dice Romanos 12:10. Para los coordinadores, ahí decía Romanos 12:12, ¿no? Pero pónganle Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. El Señor Jesús, antes de ir al cielo, dejó este mandamiento bien específico. El Señor sabía que por nuestra naturaleza egoísta tendemos a tener comportamientos que nos van a separar. Pero el Señor nos dice, ámense entre ustedes. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, ahí vamos a quedar, ámense con amor fraternal, ámense como hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, dice en Juan 13:34-36, que os améis unos a otros. Es importante la práctica del amor, amarnos en la iglesia, porque eso es un testimonio poderoso para el mundo. Nadie quiere una iglesia donde se siente fatal, como se dice, donde no se siente amado, donde se siente criticado, donde se siente atropellado, donde se siente sin que le respeten. Nadie está feliz en una iglesia así. Pero cuando tú muestras el amor con verdad, no con sentimientos, sino el amor con verdad, la persona va a decir, aquí me aman, me dicen las cosas como deben ser. Entonces debemos practicar. Y quieren saber cómo es el amor que Dios quiere que nos amemos, está en 1 Corintios 13, ¿no? Entonces tenemos que saber que este amor de Dios es un amor sacrificial, que da su vida por su hermano, ¿no es cierto? El amor no hace daño al prójimo, dice Romanos 13. Es un amor de Dios en tu corazón. Es un amor que considera al prójimo. No es un amor que juzga, como vamos a ver. Ámense los unos a los otros. Número 2, prefiéranse con honra los unos a los otros, ¿no? Prefiriéndonos con honra. Es decir, yo quiero lo mejor para mi hermano.
Pero ¿qué pasa cuando vemos en las fiestas? Estamos viendo cuál es el plato más grande que tiene la presa más gorda. Yo me quedo con eso y no me importa si mi hermano se queda sin comer. ¿Cuántas veces estás preocupado en la iglesia, en una fiesta, en una campaña, que coma el hermano que está cuidando las motos o que coma que está en la puerta? No te interesa, que esté tu plato aquí es suficiente. Había un hermano en la iglesia hace muchos años que cuando le servían agarraba su plato y miraba a todos a quién le falta y corría a darle. Y muchas veces quedó sin comer. Ustedes no saben. Porque le prefería, quería honrar a su hermano. Y en la iglesia tenemos que honrarnos. ¿Cómo puedo honrar a mi hermano? El egoísmo dice, no, no, olvídate de que está a tu costado. Pero tú dices, ¿cómo puedo honrar a mi hermano? Eso es lo que el Señor dice. Prefíranse con honra los unos a los otros. Acéptense los unos a los otros. Aquí habemos personas de diferentes costumbres, clases, tamaños, colores, gustos, educación, estatus social. Yo debo aceptar a mi hermano tal como es. No tengo que ponerle a un lado porque de repente él no ha estudiado en la universidad o porque de repente él no tiene una profesión como yo. No, yo tengo que amarle, tengo que aceptarle a ese hermano tal como es. En la iglesia no debe haber argollas, no debe haber grupitos. Yo tengo que integrar a todos mis hermanos con todos sus defectos. Así va a caminar la iglesia. Tienen que escuchar los líderes de juventud. No tienen que hacer argollas. No tienen que menospreciar a los jóvenes que de repente no son universitarios o profesionales. Hay que animarles que vengan a tu lado. Tú puedes enseñarlos. Igual las damas. No tienen que aislar a las demás mujeres porque de repente es una hermanita que es vivandera o porque no es una doctora, una profesional. Y aquí no estoy refiriendo a ninguno de ustedes, únicamente estoy diciendo lo que tenemos que hacer y practicar en la iglesia para andar en unidad. El Señor no tiene una iglesia, un cuerpo dividido. El Señor ama a su iglesia completamente. Acéptense los unos a los otros. Hay hermanos que son difíciles de aceptar, pues tened paciencia. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver. Salúdense los unos a los otros. ¿Dónde está eso? En 2 Corintios 13:12, mírelo ahí, anótelo, 2 Corintios 13:12, salúdense. Ahora vemos hermanos que no saludan, pasan sin saludar. ¿Qué tan difícil es decir, hola hermano, buenos días hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Qué tan difícil es? Y la orden del Señor, el mandamiento es salúdense unos a otros. ¿Cuántas veces decimos, hermanos, pónganse de pie y caminen, váyanse hasta la última banca, saluden a su hermano? Y hay hermanos que están muy clavados ahí, no se mueven para nada. ¿Qué les pasa? ¿Por qué son así? No tienen el Espíritu Santo en su corazón, no son hijos de Dios. Dios no les ha mostrado su amor, su compasión, su misericordia. No pueden ustedes decir, hola hermano, ¿cómo estás? Da la mano. ¿Por qué? Hay un mandamiento aquí. Qué diferente va a ser la iglesia cuando estas actitudes cambiamos y mostramos los mandamientos recíprocos. Esto hay que poner en práctica en la iglesia para que la gente vea que aquí está el amor de Dios, no solamente lo escuche, Dios te ama, sino tú le demuestras, ellos quieren ver el amor de Dios práctico en tu vida, no que les llenes de palabras. Ellos quieren ver en tu vida el amor práctico. Salúdense los unos a los otros. Cuídense los unos a los otros. 1 Corintios 12:25. ¿Qué estás haciendo para cuidar al hermano? ¿Sabes que hay una hermana enferma que no puede moverse? ¿Qué le puedes llevar un plato de sopa? O tu sola visita, o tus oraciones, o una ofrenda especial. ¿Por qué no nos cuidamos? Cuídense, cuidémonos los unos a los otros. Cuidemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adultos. Cuidémonos. No seamos indiferentes. Sujétense los unos a los otros. Efesios 5:21. Efesios 5:21, sujétense, es decir, yo tengo que dar el debido respeto a mi hermano. Yo tengo que estar sujeto, tengo que respetarle, no tengo que abusar de esa persona, no tengo que estar por encima, tengo que obedecerle. Si un diácono, un hermano dice, pasa más adelante, obedécele, sujétate. Un día tú vas a pedirle algo a esa persona. Sujetarse, liderazgo también. Sopórtense los unos a los otros, Colosenses 3:13, y esto va en concordancia con el amor. Hay hermanos que son difíciles de soportarles, ¿no? Me contaba una hermana aquí que hay un hermano que no quiere que vayamos a hacer en su casa las células bíblicas. Y este hermano aparentemente es un hermano muy piadoso. Pero ¿cómo puede ser un piadoso? Eso no es piedad, eso se llama hipocresía religiosa. Así se llama, hipocresía religiosa. Yo te apunto con el dedo, pero 3 dedos te apuntan a ti porque tú no quieres ser corregido. Tú quieres corregir a los demás, pero no quieres que te corrijan a ti. No admites. ¿Cómo no puedes estar feliz de que tu casa sea un centro para adorar al Señor? ¿No lees acaso la Biblia que dice, el fulano saluda a la iglesia que está en su casa? Le van a dañar los muebles
Yo conozco el testimonio de un hermano que se convirtió en un lugar, en una provincia, luego fue a la capital y allí asistió a la iglesia y el pastor le propuso, ¿podemos hacer un culto en tu casa? Muy bien, pastor. Y comenzaron a llegar los vecinos, los niños. Durante 3 años destrozaron sus muebles, sus paredes, todo. El hermano no se quejó. A los 3 años, los hermanos de la iglesia central construyeron un nuevo templo, dejaron su casa y este hermano, esos 3, 4 años, se convirtió en un contador profesional de una gran empresa. Vaya a ver su casa, es una mansión ahora. No valió la pena, pero si somos miserables, mezquinos, ¿cómo va a bendecirnos el Señor? Hermanos, despojémonos de ese pensamiento miserable que tiene el mundo. Aún el mundo te puede enseñar, pero sus motivaciones son egoístas. Nuestra motivación es la gloria de Dios. No tengamos miedo. ¿Qué más dice? Sopórtense. No tengan envidia los unos a los otros. Gálatas 5:26. Yo tengo que estar feliz si mi hermano progresa. No tengo que envidiarlo. La envidia hace daño, corroe, divide los amigos. Eso lleva a que seamos juzgones, que estemos juzgándonos. Dejen de juzgarse. Romanos 14:3. No estamos mirando la falla de los demás. Mírate a ti. Tú tienes que cuidarte por ti mismo. Y si ves una falla en tu hermano, ora por él. Y si tienes la confianza, acércate en espíritu de mansedumbre, la verdad con amor y aconséjale con amor, poniéndote tú en su lugar. Porque la Biblia dice que quiere estar firme, mire, no caiga. No es que no debemos de demostrar lo que los otros están mal. Hay que decirlo, hay que saber decirlo en su contexto, a menos que sea rebelde. Dice, no dejen de juzgarse, Romanos 14:3. Hermano, la murmuración hace mucho daño en la iglesia. Destruye la confianza, destruye la unidad en la iglesia, la murmuración. No se quejen, Santiago 5:9. No murmuren. Hay que soportar. Pablo decía, yo estoy contento. Si tengo mucho o tengo poco, yo estoy contento, decía el apóstol Pablo. He aprendido a comer poco, a comer en abundancia. He aprendido en todo, estoy satisfecho porque Cristo me llena a mí todo. Aprendamos a estar contentos y no estar quejándonos. No nos quejemos de los hermanos. Más bien oremos por los hermanos. Si ves algo mal, no hablen mal los unos de los otros. Santiago 4:11. No se muerdan y devoren los unos a los otros. Gálatas 5:15. No se provoquen los unos a los otros. O sea, no nos provoquemos a ira, a enojos, a disgustos. Que seamos nosotros las personas que de nuestros labios salga la paz de Dios en nuestra habla, en nuestra mirada, en nuestro comportamiento. Tiene que ser así. No se mientan los unos a los otros. Colosenses 3:9. Confiesen los pecados los unos a los otros. Aquí hay que pararnos. Cuando dice confesar los pecados, muchas veces ofendemos a los hermanos. Hay que ir a la persona. Te he ofendido, perdóname. ¿Me aceptas mi perdón? Hay que uno a uno, no ventilarlo. Tampoco correr a un hermano, como dicen, ir a confesar los pecados a alguien que no tiene nada que ver. Si he ofendido a una persona, tengo que ir personalmente con oración y humildad y pedirle perdón a esa persona uno a uno. Así. Y eso resulta, hermano. Ese es el método de Dios. Hay otros procedimientos, pero qué bonito es, ¿no? Si la persona no te acepta el perdón, es problema de esa persona, pero tu conciencia, tu corazón está libre de esas cadenas de la falta de perdón. Perdónense los unos a los otros. Edifíquense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Lucas 17:3-4. 17:3-4. Edifíquense unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11. ¿Cómo me edifico? Cantando, dando mi testimonio, acompañando a un hermano en su devocional, visitándolo, animándolo, edificándonos, enseñándole. Estoy edificando su vida. Exhórtense unos a otros. Exhortar no es reñir. Exhortar es consolar con palabras firmes, convertir una mala idea en una idea correcta, rebatir ideas equivocadas, pero con amor, estar al lado de la persona. Ese es exhortarse. Enséñense unos a otros mediante el ejercicio de los dones. Colosenses 3:16. Amonécense unos a otros. Colosenses 3:16. Aliéntense los unos a los otros. Hechos 13:15. ¿Cuántas palabras de aliento podemos dar? Hermano, acércate a un hermano, siéntate a tu lado, pero no le critiques. Aliéntale. Qué gusto de verte aquí hoy día. Me da gusto. ¿Cómo estás? Puedo orar por ti. ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, eso necesita la iglesia.
Si tú ves que algo está mal, tú vas a orar y con sabiduría vas a poder corregirlo, considerando a ti mismo. Vivan en paz los unos con los otros. Primera Tesalonicenses 5:13. Canten unos para con los otros. Cantemos. Alabar al Señor ayuda. Alguien dijo: quien a Dios canta, al diablo espanta. Sírvanse unos a otros. Sirvámonos. Porque cuando queremos hacer una actividad, las mismas hermanas, los mismos hermanos están allí. Los demás están descansando. No, hermanos, busca la oportunidad de hacer algo. Vete, ¿qué puedo hacer aquí? A ver, hermano, tiembla esta cuerda. A ver, hermano, trae este balde. A ver, hermano, haz esto. A ver, hermano, ponte en la puerta. A ver, hermano, jale esta banca. Tú puedes servir, buscar oportunidades de servir. Tu Señor Jesús dijo así: mi Señor Jesús y tu Señor Jesús dijo así: yo no he venido a ser servido, he venido a servir. ¿No quieres ser como tu Señor? A ver, busca la oportunidad de servir, pues, ¿no? Bien. Lleven las cargas los unos de los otros. Hermanos aquí, hermanos con tremendas cargas, ni tú sabes, porque no te acercas a conversar, porque ni siquiera quieres saludarle. Tú puedes, acércate y dile: hermano, yo quiero orar por ti. Así dile: voy a orar. Y agárrale a su hombro y ora ese momento. Y cuando él vea tu confianza, dice: hermano, y van a salir sus lágrimas, dice: tengo este problema, puedes orar más por mí, porque va a ver tu sinceridad. Así tenemos que caminar. ¿Qué más? Dice: lleven las cargas los unos de los otros, hospédense unos a otros. Primera Pedro 4:9. Hermano, va a llegar a alguien, nadie dice: no tengo nada para hospedar. Tenemos que hacer nuestra casa pensando en quién hospedar. Sean bondadosos los unos con los otros. Bondadosos, no malillos, como dicen, no, aquí lo decimos nosotros. Bondadosos, bondad. Oren los unos por los otros. Mantengan la comunión los unos con los otros. Consuélense unos a otros. Tengan la misma actitud los unos con los otros. Somos miembros unos de los otros. Estas cosas, si practicamos en la iglesia, va a ser diferente. Voy a compartir esto por el grupo WhatsApp del Sembrador para que usted tenga las citas bíblicas, ¿ya? Le vamos a mantener. Pero si usted no tiene el WhatsApp de la iglesia, me puede pedir personalmente, yo le saco copia y le entrego. Pero usted tiene que repasarlo en su casa, tiene que leer la Biblia. Y tenemos que practicar estas cosas, amados hermanos. No están allí solamente para leerlas. Finalmente, con esto concluyo. Para vivir en comunión y en paz y en unidad del Espíritu, debemos practicar conscientemente los mandamientos recíprocos. De todos estos, ¿cuál de ellos usted no lo practica o le cuesta practicar? ¿O son novedosos? ¿Cuál de ellos te cuesta demasiado practicar? Señor, me cuesta perdonar, me cuesta soportar, soy impaciente, me cuesta saludar, me cuesta aconsejar, me cuesta morder mi lengua, me cuesta dejar de juzgar, me cuesta aceptar a mi hermano. Entonces pídele la ayuda al Señor. Pide la ayuda al Señor en oración ahora, para que el Señor te ayude a recordar estos mandamientos. Primero, a recordarlos. Segundo, para que te ayude a practicar estos mandamientos. Y tercero, tienes que entender que estos mandamientos son difíciles de poner en práctica porque nuestro corazón humano, natural, no le gusta. Es egoísta. Pero sí vas a poder hacerlo en el poder de aquel que mora en tu corazón, en el poder del Espíritu Santo. Ahí entonces necesitas doblar tus rodillas, inclinar tu corazón en humildad y decirle: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a obedecerte. Yo quiero poner en práctica tus mandamientos, quiero ser de bendición en mi iglesia, soy un hijo tuyo, necesito hacerlo. Y esto es necesario para los que son salvos y para los que quieren ser salvos. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes entregarle tu corazón a Cristo para que Él more por su Espíritu en tu corazón y seas hijo de Dios e hija de Dios, y tú puedas tener el poder de practicar estos mandamientos para la gloria de Dios. Si todavía no recibí a Cristo en tu corazón, te invito a hacerlo esta mañana. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra. Realmente, Señor, tú has traído tu reino a nosotros, un reino de paz, de justicia, de amor, un reino, Señor, donde tú quieres que aprendamos a vivir ahora en Cristo y por tu Espíritu. Desde que tú viniste a nuestra vida, nos hablaste que estábamos perdidos sin esperanza porque somos pecadores. Tú, Señor, nos mostraste tu gracia, tu amor en Cristo.
como dice tu palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias porque un día tú has venido a nuestras vidas, nos has hablado al corazón, nos hemos dado cuenta que estamos perdidos, sin esperanza, pero nos mostraste a tu Hijo, nuestra esperanza, nuestra única esperanza. Tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste del cielo, y cómo Él vivió esa vida santa y pura, y cómo Él subió a la cruz en mi lugar, y cómo Él murió en mi lugar derramando su sangre, y cómo todo el juicio tuyo, el castigo por mis pecados y mis culpas y iniquidades cayeron sobre Él, el justo por los injustos. Eso me hiciste entender. Hace entender esta verdad a alguna persona aquí que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto su fe en Jesús, para que hoy mismo, Señor, abra su corazón y reciba a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, y tenga vida eterna, tenga esperanza, Señor, y pueda él o ella también, Señor, vivir esta vida practicando los mandamientos recíprocos en tu iglesia. Señor, obra en ese corazón. Si hay una persona aquí que nos visita y quiere recibir a Cristo en su corazón, puedes hacerlo allí, decir en tu corazón: Señor Jesús, ven a mi corazón, soy pecador, solamente tú me puedes perdonar, sálvame. Si lo haces de corazón, el Señor te salvará. Y queremos saberlo, ¿no? Puedes acercarte a tu coordinador, a tu líder, a un hermano de confianza y decirle: yo quiero recibir a Cristo, o yo he recibido a Cristo, ahora quiero que oren por mí. También a la iglesia, hermanos, esto es lo que el Señor nos manda para vivir en unidad. Si eso no practicamos, no va a haber unidad, no va a haber paz, y Dios quiere que así sea su iglesia. No estoy diciendo que no va a haber dificultades, va a haber, pero si practicamos estos mandamientos van a ser superables, porque lo haremos en el poder del Señor. Y este poder no lo tenemos nosotros por sí, nos ha sido dado por el Señor, por su Espíritu. Por eso pidamos al Señor que nos ayude, porque tenemos el Espíritu Santo. Pidámosle poder para predicar, poder para testificar, para vivir la vida nueva y para poner en práctica esos mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén.